Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al estudio de la palabra. Siempre Dios tiene un mensaje para tu vida. Estamos avanzando y ya casi terminamos la epístola a los romanos. Por eso te invito a perseverar. Ya estaremos pronto con otro libro. Así que si estás de acuerdo con este plan, no te olvides, primero, la primera tarea es darle allí like, suscribirse y activar la campanita. Por supuesto, compartiendo también con tus contactos este contenido. Romanos capítulo 14. Para entender mejor este capítulo, debemos tener en cuenta que cuando Pablo escribe cuando en Roma se convergían una cantidad de culturas, había una mezcla, una diversidad que llevó a una comprensión diferente en cuanto a cómo vivir la vida cristiana de la manera práctica. Sobre todo, la tensión fue constante entre judíos y gentiles. Recuerda que en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, lo cual estudiamos en el libro de los Hechos, ellos se reunieron ante la situación de la evangelización de los gentiles, porque ellos querían imponer la circuncisión y una serie de leyes, también las llamadas leyes de Moisés, que ya no eran necesarias. Y en torno a esto ellos dictaron entonces un consejo que finalmente se aprobó y que Pablo y Pedro y todos acogieron, que fue que los gentiles se abstuvieran de alimentos sacrificados o de carnes sacrificadas a los ídolos y también, por supuesto, de la fornicación. Para los romanos, entonces, Pablo escribió muchos años después, y lo que vemos aquí demuestra cuán difícil fue resolver esas diferencias. Por eso leamos entonces versículo 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. En estos primeros versículos ya vemos esa tensión, y el tema aquí está en el contexto de lo que ya había ocurrido y lo que Pablo escribió acerca del concilio de Jerusalén, y también lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10, cuando se habla de comer o no comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Ese era el problema, y esto es el tema en este capítulo también. Siempre había dudas si la carne que estaba allá en la carnicería había sido o no sacrificada en honor a algún ídolo. Ellos tenían algunas imágenes, algunas estatuas, como podría ser la imagen de un sapo o de un toro, y entonces hacían sus rituales, y algunos de estos animales, de este ganado, era sacrificado en honor a algún ídolo. Así que siempre había esa duda. Algunos cristianos para esto no les preocupaba, no le veían problema a ellos, incluyendo a Pablo, ¿no? Que dice, bueno, el ídolo no es nada. Lo que vale y lo que sí es importante es que Dios, el Dios verdadero, está vivo. Pero un ídolo, un pedazo de yeso, un palo de nada, no tiene ninguna influencia en esa carne que finalmente se va a consumir. Entonces, otros, por la duda, comían vegetales, y a eso se refiere con débiles y fuertes. Los fuertes eran aquellos que ya tenían esa madurez para enfrentar esta situación, pero los débiles comían entonces verduras por esa duda. Así que el caso aquí no tiene nada que ver con el vegetarianismo, no tiene nada que ver con la vida saludable, tampoco se considera aquí el tema de Levíticos capítulo 11. Y es importante que usted que me escucha recuerde y lea Levíticos 11, allí donde se habla de carnes limpias e inmundas. Claramente el Señor nos dejó enseñanza de cómo debemos comer y qué animales o qué carnes se deben comer finalmente, de acuerdo al consejo bíblico. Entonces, si aplicáramos el versículo 2 como que ahora podemos comer de todo animal limpio o no, esto sería una mala aplicación.
La comparación con otros pasajes del Nuevo Testamento impide tal aplicación. Recuerda, un principio de interpretación bíblica es que debemos entender el pasaje con su contexto inmediato, que son los versículos anteriores, o el contexto más amplio, que es todo el libro y aún toda la Biblia, y la Biblia no se contradice. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Aquí, en el mismo contexto, Pablo está refiriéndose a esos días que hacía también relación con el asunto de la alimentación, porque ellos tenían días ceremoniales, días de ayunos, el día los días de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, por ejemplo, también el día de la expiación. Y algunos de esos días eran declarados días de descanso total en el pueblo. Aquí entonces no puede referirse al reposo sabático. Algunos cristianos, algunas denominaciones hoy día, algunos que estudian la Biblia, le dan una mala aplicación diciendo que aquí dice que ya entonces el sábado fue abolido. Y aquí no puede referirse al reposo sabático, como atestiguan las costumbres y los escritos del apóstol Pablo. Se trata más bien de los días de las fiestas judías y ceremoniales que mencionaba. No hay evidencia que los cristianos hayan abandonado la observancia del sábado. La iglesia primitiva observó el sábado, ya lo hemos leído y estudiado. El apóstol Pablo guardaba el sábado. Y como lo vimos en los evangelios, la controversia, el problema giraba en torno era a cómo guardar el sábado, más no si se guardaba o no. Para ellos era un hecho contundente que el sábado debía ser guardado. El problema, repito, era cómo guardarlo. Allí era donde se empantanaba el camino de la práctica. Y en medio de todo esto emerge el consejo del versículo 10, que quiero que leas conmigo. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un llamado a no juzgar a los demás. Ahora vamos al versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Primero, no condenar ni criticar, y segundo, tener cuidado también, porque podemos estar actuando en plena buena conciencia, pero afectando a otra persona, como dice allí el apóstol, al más débil. Tengamos cuidado, dice aquí, es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad mutua con nuestro ejemplo, y con nuestro actuar podemos desviar a alguien, y por eso seríamos culpables. Ahora vamos al versículo 17. Que dice allí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuerda, porque aquí algunos dicen, bueno, no importa lo que comas, no importa lo que bebas, puedes comer y beber lo que se te atraviese. No es así. Recuerda, todo en su contexto inmediato y contexto general de toda la Biblia. Y recuerda que Pablo está hablando en contexto de la pureza interior y no de la pureza ritual exterior, que era el problema que ellos estaban debatiendo entre judíos y gentiles, el problema de los ritos externos. Y este pasaje no autoriza hábitos de alimentación malsanos que van en contra de la palabra de Dios y del consejo de Levíticos capítulo 11, pero sí nos anima a vivir en paz, a vivir en justicia, a vivir en gozo y en fe. Qué bueno, mis queridos amigos, que ahora al terminar esta reflexión decidas y escribe aquí debajo de este video, mi decisión es vivir en justicia, en paz y en gozo para con los hombres y para con Dios. Y de esa manera actuando siempre de buena conciencia para gloria de Dios. Muy bien, llegamos al final. Si no le has dado allí like, dale ahora. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte, por favor, por lo menos con 10 de tus contactos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Y en este día emprendemos la jornada de tu mano. Con seguridad nos darás el éxito.
por la gloria y el mérito de Jesús. Amén. Dios te bendiga.